Muy bien, muy buenas noches. De a poquito, mientras vamos dejando ingresar a todos los inscriptos, vamos a ir inaugurando este primer ciclo de conferencias virtuales sobre temas de urgencia y actuales relacionados a la performance art. Mi nombre es Natacha Boliakovsky, soy la directora de Argentina Performance Art. También soy artista de performance, hago un tipo de performance que es hardcore y política, así que tengo un interés personal y particular por el día de hoy y por esta jornada, que cae en un día muy especial, en un día histórico, en un día de plenarias, en un día donde en el Congreso se está debatiendo sobre la ley del aborto libre y gratuito, un derecho humano, que ha sido un elemento también convocante de muchísimas acciones, performances, activismo performático, etcétera, los temas que vamos a trabajar hoy. Así que me parece hermoso que estemos acá reunidos como otra forma de resistencia, una resistencia desde el pensamiento, para luego poder volver a las calles a hacer un otro tipo de resistencia, ¿sí? Les cuento que van a ser 4 jornadas de debate e intercambio para repensar y reflexionar de forma colectiva en torno a temas de urgencia en el contexto actual, con foco en la performance art argentina y federal, ¿sí? Hoy vamos a ver 2 temáticas, vamos a tener 2 ponencistas. Estoy muy orgullosa de estas 2 ponencias. Un tema va a ser feminismo y performance, y el otro tema es activismo y performatividad política. El primer tema, feminismo y performance, lo va a estar presentando Mariana Rodríguez Iglesias, y el segundo tema lo va a estar presentando el colectivo Etcétera. Bueno, paso a contarles un poquito quién es Mariana Rodríguez Iglesias, que va a presentar el primer tema. Mariana Rodríguez Iglesias es licenciada de la UBA. Fue becada por el programa de artistas de la Universidad Torcuato Di Tella en el 2013. Se desempeña en la práctica curatorial desde el 2006, y he tenido el privilegio de que ha sido mi curadora. Realizó exposiciones en el MACBA, MAC Salta, Mumbat y galerías del país. Escribe prólogos para muestras, catálogos, artículos especializados y también por placer. Dicta cursos de arte contemporáneo en el Malva, Fundación Levenson, Santa y Usina de la Fotografía y Púrpura Santa Fe. Organiza clínicas y talleres de escritura. Es instructora de Kundalini Yoga. Confluye este abordaje holístico en sus tareas como docente y curadora. Vive y trabaja en Buenos Aires. Así que, Mariana, bienvenida. Buenas, hola, gracias. Bienvenida soy yo. Gracias, Nat, gracias, Nevena, por esta oportunidad de pensar juntas. La verdad que la plataforma que están motorizando ustedes desde hace ya 2 años, ¿no? Es realmente un proyecto imprescindible, necesario, que llega en un momento de, no sé, de un poco de un vacío, ¿no? De una necesidad de pensar los archivos también. Hay algo de archivo que también vamos a ver hoy en la charla de performance lesbiana. Eh, Eso, te quería agradecer antes que nada. Gracias a vos por aceptar la invitación, y bueno, Mariana también ha sido invitada hace un año a empezar una investigación, ¿no? Bueno, igual vas a hablar un poco de eso. Sí, pero me parece que puede acompañar la imagen como una caja de resonancias, ¿no? Como un tono. Por eso también empieza con estas frases de Audre Lorde y María Galindo. Audre Lorde, para quien no la conoce, fue una activista lesbiana negra de Norteamérica. Esta frase a mí me parece muy hermosa y central para lo que es el tema que vamos a tocar hoy. La frase dice: las herramientas del amo jamás desmantelarán la casa del amo. Una llamada a encontrar nuevas herramientas. Y la otra frase es de María Galindo, es una frase de una
activista que tenemos la suerte de que está viva todavía, ella es una activista boliviana, es militante del feminismo radical, es psicóloga comunicadora, lesbiana, es una persona a la cual yo admiro un montón, y la frase dice: la lógica de la lucha no es la victoria finalista, sino el sabotaje permanente y tenaz. Abrimos entonces con estas dos frases. Yo quería contarles un poco cuál es la genealogía, ¿no?, de esta charla que voy a dar hoy, cómo inicia. Y les quería contar que Natacha, yo pensaba que había sido a fines del año pasado, me corrigieron hoy que en realidad fue este año, me invita a escribir un ensayo para formar parte de la plataforma. La plataforma, como ustedes saben, se dedica y se está dedicando cada vez más a publicar notas que repiensan o vuelven a articular el discurso hegemónico, el discurso establecido de cómo fueron las cosas en el campo del arte argentino. Entonces ella me invita a escribir algún ensayo, me dice que la temática es libre, y que, bueno, por supuesto la reflexión tenía que ser sobre el performance en nuestro país. Como yo soy historiadora del arte de la Universidad de Buenos Aires y lesbiana, entendí que lo mejor iba a ser acercarme a un objeto de estudio que me representara. De ahí se me ocurrió este término, performance lesbiana, sin en realidad saber si existía algo así. Y quería además que la aproximación fuera histórica. Entonces me hice algunas preguntas, y esta fue la secuencia de mis preguntas. Me pregunté: ¿existe la performance en Argentina? Sí, existe. Bien, ¿dónde encontramos performance en Argentina? Probablemente en los espacios tradicionales, en los espacios emergentes y seguramente en la calle. Entonces después me pregunté: ¿y existe la performance lesbiana? Vale decir, ¿existe una performance que señala la reivindicación de las identidades lesbianas en Argentina? Yo tenía la intuición de que algo así tenía que existir. Por supuesto, el primer nombre que me vino a la mente fue el de Ilse Fuscova. Pero lo cierto es que, ni bien arranqué con esta investigación, me encontré con numerosos problemas y no pocas preguntas, las cuales creo que hasta el día de hoy siguen sin respuesta. Preguntas tales como: ¿qué es un arte gay? ¿O qué es un arte lesbiano, lésbico? ¿Es lesbiano un arte producido por una lesbiana? ¿O tiene que contar con algún tipo de reivindicación exprofeso en nombre de esa identidad? Por lo tanto, ¿existe una identidad lesbiana? ¿Y cuáles son, si las hay, esas reivindicaciones lesbianas? ¿Dónde encuentro este tipo de arte? Fue la siguiente pregunta. ¿Y cuáles son los límites de esta categoría? Cuando me acerco al campo que yo conozco, que es el campo de las exposiciones en museos, centros culturales, galerías, el mercado del arte, digamos, les aseguro que no encontré nada. Como vamos a ver más adelante en el desarrollo de esta ponencia, lo que sí encontré fue en el campo del arte, en el Centro Cultural Recoleta por el 88, encontré sí una censura por parte de colegas feministas, y esta censura, más adelante voy a contarles cuál es el caso, esta censura le dio forma paradigmática a lo que va a ser la performance lesbiana. Una performance o una manifestación poético-artística que va a tomar la forma de la protesta, va a utilizar procedimientos del humor y va a cuestionar, me atrevo a decir, el 80% de sus manifestaciones, el sentido común obligatorio. Entonces, me sigo preguntando, ¿dónde encuentro la mayor y la más relevante cantidad de performance lesbiana propiamente dicha? ¿Y saben dónde la encontré? En la calle, en las calles, en las manifestaciones por el 8M, manifestaciones por el aborto, en las marchas del orgullo. Lo cual es curioso porque si hacemos historia, si vamos
por ejemplo, la historia de las luchas de las minorías sexuales en consonancia con las manifestaciones populares y la política de izquierda, es interesante ver cómo encontramos un temprano silenciamiento e incluso reclusión. Hay testimonios de militantes de los años 60 y tempranos 70 que manifestaban ser gay, varones sobre todo, los testimonios que tenemos son de varones sobre todo, que, por ejemplo, sus partidos, Partido Comunista, ERP, Montoneros, los mandaban a la internación psiquiátrica. El rechazo de las orientaciones diversas y disidentes dentro de lo que es la lucha popular en los años 60 y 70 es enorme. De hecho, cuando uno lee los testimonios de estas personas, cuentan, por ejemplo, que en Montoneros se cantaba en la calle: no somos putos, no somos faloperos, ¿no? Como una forma también de estigmatizar las orientaciones sexuales disidentes. Si voy a hacer una pequeña digresión, si alguno de ustedes vio esa hermosa película de Agustina Comedi, El silencio es un cuerpo que cae, es justamente un testimonio de cómo la izquierda prohibió y obligó a esconder a estas identidades, a esconderse estas identidades. Por un lado, porque se suponía que la sexualidad era algo privado y no tenía que ser llevado a la lucha. Y va a ser recién con la vuelta a la democracia en nuestro país, en nuestro territorio, que la vuelta a la democracia con todo ese cocoliche teatral, ¿no?, que trajo, que vamos a ver las primeras figuras que se muestran públicamente como lesbianas. Yo me voy a centrar en la performance lesbiana, o sea, me voy a centrar en la performance y en las lesbianas. Después sería otra investigación trabajar sobre la homosexualidad masculina, pero aquí estoy con lesbianas particularmente. Entonces tenemos que esperar recién a la vuelta a la democracia, donde vamos a encontrar a Ilse Fuscová, a Adriana Carrasco y pocas mujeres más. Cuando yo voy a la academia, cuando voy a buscar artículos, sobre todo los de María Laura Rosa, Nicolás Cuello y otros investigadores, Guillermina Mongan, investigadores que están trabajando sobre el tema, el estado de la cuestión que me encuentro es una línea muy clara, pero también muy repetida. Y como suele pasar con la academia, ¿no?, que los discursos se van repitiendo y que a mí me genera mucha sospecha cuando un discurso se repite tantas veces. Esa línea tan repetida y tan sospechosa va pasando por Ilse Fuscová, Liliana Maresca, mujeres públicas, fugitivas del desierto, las serigrafistas queer y algunas acciones post-porno en universidades de La Plata, de Buenos Aires y de Neuquén. Y no mucho más. Esto es lo que aparece por lo menos en lo académico, en las investigaciones académicas. Lo que es curioso que de todas estas personas que yo les voy nombrando, estas agrupaciones que les voy nombrando, solo Maresca y mujeres públicas tuvieron alguna vez el, entre comillas, reconocimiento de espacios de arte oficiales. El resto de estas figuras que les acabo de nombrar, o bien fueron censuradas, como pasó con la obra de Ilse Fuscová, o bien hicieron sus intervenciones poético-políticas en la calle. Esto, bueno, insisto, ¿no?, sobre esta idea, cuando vamos a buscar, si estamos yendo a buscar performance lesbiana, no la vamos a encontrar en los espacios del mercado del arte, en galerías, museos, centros culturales. Las primeras apariciones las vamos a ver, entonces, haciendo un poco de historia dentro de lo que es la postdictadura, con todo ese aire mixto, ¿no?, entre el teatro, esa dramaturgia de actores que trajo la vuelta a la democracia, este recuperar un cierto performance efímero y colectivo. Y tenemos, por ejemplo, la figura de Ilse Fuscová, que pasó de la acción, de la fotografía a la acción, pero también es cierto que estamos hablando de un campo del arte argentino que no estaba profesionalizado, como se podría contar hoy.
También otro de los problemas con los que me encontré es pensar los años 90, ¿no? Los años 90, cuando uno piensa en los años 90 en Argentina, lo primero que a mí se me viene a la mente es, bueno, belleza y felicidad, la dicotomía entre el arte light y el arte Rosa Luxemburgo, ¿no? Esa dicotomía entre ese arte que era un poco light y un arte más politizado. Pero realmente cuando vamos a buscar en estos espacios, como puede ser el espacio del Centro Cultural Rojas o el espacio de Belleza y Felicidad, no encontramos manifestaciones que se puedan claramente nombrar como de identidades lesbianas. Insisto, hay que ir a los encuentros nacionales de mujeres, hay que ir a las marchas del orgullo, hay que ir al 8M. Entonces, voy a hacer como un pequeño resumen antes de ir, si es que el tiempo me alcanza, a cada uno de estos casos. Hay si tuviéramos que hacer como una línea en común, hay una ideología, hay una manera de actuar en común, y es que siempre, en cada uno de estos contextos que yo estoy nombrando, las lesbianas dan a conocer, exigen un discurso que incomoda al oficial del Encuentro Nacional de Mujeres, al oficial del 8 de marzo y al oficial de la Marcha del Orgullo. Las lesbianas que yo investigué, que yo encontré practicando activismo político, son incómodas, incómodas dentro del Encuentro Nacional de Mujeres, por ejemplo, espabilando a las feministas, mostrándoles que dentro del feminismo, de los feminismos, hay también sujetos, sujetas que no son mujeres, siguiendo Wittig, ¿no? Wittig va a decir que las lesbianas no somos mujeres. En la movilización del 8M, lo mismo, estoy pensando en Mujeres Públicas, que hizo circular unos volantes donde contaban acerca de las ventajas de ser lesbiana. O sobre todo, en marchas del orgullo gay, donde aparecen las Fugitivas del Desierto, que es un movimiento de performers, activistas lesbianas de Neuquén y de la Patagonia, que reivindican su clase de trabajadoras, pobres, y advierten acerca del pinkwashing de las marchas del orgullo. O sea que como vemos, ¿no? Yo nombré a las mujeres públicas, nombré a Fugitivas en el Desierto, lo mismo puede pasar con las serigrafistas queer, lo mismo ha pasado con Ilse Foucault, ha pasado con todas estas eh, lesbianas manifestándose poético-políticamente, incomodan ese discurso que no es el hegemónico, pero sí es el que se vuelve oficial en estos contextos, ¿no? Como puede ser las marchas del orgullo, 8M o encuentros nacionales de mujeres. Esto me parece no menor para entender o para responder a la hipótesis de por qué no vemos estas manifestaciones en el mercado del arte. Y también preguntarnos de si sería esperable que esto pase o sería deseable que esto pase. Hay algunos lugares en común también en los procedimientos. A mí me resultó llamativo ver cómo el humor es un recurrente en estas prácticas. Seguramente no sea exclusivo de la performance lesbiana el humor, pero sí lo vemos aparecer. Y el cuestionamiento a los lugares comunes, el cuestionamiento al sentido común obligatorio, me gusta agregar, con preguntas que son aparentemente simples y que sin embargo recorren este accionar. En 1988, Ilse Fuscova con otras amigas de cuadernos de existencia lesbiana, tenían una práctica que era, me parece muy interesante, es una práctica que ellas consideraban artística, pintaban unos carteles, hacían unas preguntas, que hoy, a los ojos de 2020, ¿no? Parecen un poco rudimentarios en cuanto a lo artístico, pero es interesante porque ellas se iban a
a la calle Corrientes, a la Valle y Corrientes, donde están los cines, y se paraban a la salida del cine con estos carteles y hacían lo que en ese momento era como el signo feminista, con estos carteles que decían, por ejemplo, violación es tortura, o la maternidad es, la frase era algo así como la maternidad es una decisión de la mujer, y se paraban con estos carteles eh, a ver cuál era la reacción del público. Estoy pensando, ¿no? Estos procedimientos que buscan como de alguna forma irrumpir, pero una irrupción, casi les diría como, empezó siendo casi les diría como silenciosa, una irrupción de presencia, ¿no? De estar ahí. También estoy pensando, por ejemplo, en los afiches del proyecto Heteronorma de Mujeres Públicas, que son esos afiches que están circulando acá en la presentación, los afiches donde se preguntan acerca de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? De cuándo te diste cuenta que eras heterosexual, que es como una forma de invertir el estigma, ¿no? O las consignas que me parece que ya es una vuelta de tuerca a las consignas que elaboran las serigrafistas queer, ¿no? Con sintagmas donde toman el color y piensan qué asociaciones rápidas se dan entre un color y una idea y buscan como desarticular esa rápida articulación. Entonces pienso que un procedimiento es el humor, un procedimiento es el cuestionamiento de los lugares comunes, es la intermitencia también un procedimiento, el armado ad hoc de plataformas, la toma por asalto. Y fue propio de las mujeres públicas un procedimiento de hacer circular pequeños objetos para que vayan de mano en mano, como por ejemplo Trofeo de Guerra, que fue una obra en la que ellas hacían circular un pequeño soldaditos de plástico eh, del que colgaba un cartel que decía Trofeo de Guerra, mujer violada, ¿no? Igual mujer violada. Entonces pienso en este procedimiento casi de un virus, ¿no? Un hacer circular como un virus, cuerpo a cuerpo, cuerpo cerca para pasar estos objetos pequeños que pueden ir pasando de mano en mano. O, por ejemplo, estas acciones que estaban basadas en una reproducción económica fácil y viralizable de consignas, ¿no? Que, digamos, lo reproducible a baja escala económica, pero de gran impacto, como podían ser estos afiches. Y algo que hacen las mujeres públicas y que sostienen después las serigrafistas queers, tiene que ver con enseñar a hacer, ¿no? Con transmitir este saber de cómo se hace un afiche, de cómo hago mi propia serigrafía. Entonces no es solo algo que voy a ver pegado en la calle, sino que de alguna forma puedo reapropiarme y ponerlo a circular. Em, Después también quería hacer como un pequeño estado de la cuestión, un poco una llamada, ¿no? A pensar qué es lo que está pasando con las exposiciones feministas hoy, ¿no? Desde hace 5 años, eh, con el feminismo más en boca de todas y todos y todes, pudimos ver cómo se han realizado más exposiciones de mujeres, y sin embargo, no estamos viendo más exposiciones de lesbianas. Yo me pregunto qué es lo que pasa, por ejemplo, en exposiciones tan blockbusters como pueden ser las de Andrea Yunta y Cecilia Fajardo Gil, ¿no? De Radical Woman. ¿Cómo es que no encontramos ninguna manifestación de lesbianas, ¿no? De una reivindicación lesbiana? O este año, ¿no? De pensar todo de nuevo, esta exposición que hizo también Andrea Yunta sobre feminismo. No tengo una respuesta, pero me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no estamos viendo manifestaciones poético-políticas de lesbianas? Y probablemente porque traen consignas que no siempre adhieren con las del feminismo o no son absolutamente específicas de estas identidades y sus luchas, ¿no?
la lucha identitaria lesbiana tiene que ver con no solo ser antipatriarcal, sino también ser anti-heteronormativo, ser anti-feminidad obligatoria, tener una perspectiva de clase, tiene que ver con la libertad sexual e identitaria, y con una recuperación de la representatividad. No sé muy bien cuánto tiempo tengo, si cuento con un poco más de tiempo. Quería dar algunas conclusiones provisorias de todas maneras. Y la conclusión a la que puedo llegar en este Marian, estadio todavía... Sí, perdón que tardé en activar mi micrófono. Tendrías como 4 minutos más si querés hacer un dale, redondeo. buenísimo, Estábamos justo por buenísimo. avisarte. Bien, bueno, redondeo, con algunas conclusiones provisorias. Yo le cuento a la audiencia que esto es una investigación en curso, que probablemente la publiquemos en la plataforma muy pronto. Una de las Estamos conclusiones provisorias, ansiosas. estamos ansiosas, estamos con muchas ganas, el verano es muy propicio para eso. Una de las conclusiones provisorias es que desde el abordaje teórico, una conclusión es que no hay un arte gay o no hay un arte lesbiano sin que sea pronunciado de esa manera por sus realizadoras, realizadores. Porque no es la orientación sexual, no tiene que ver con quién te acostaste ayer, ¿no? Lo que defina esa categoría, sino la reivindicación, que ya son históricas, por desmarcarse, ¿no?, de la heteronormatividad obligatoria. Junto en muchos otros casos con desmarcarse de otras instituciones, ¿no?, como puede ser el matrimonio, que fue una de las denuncias que hace, por ejemplo, Fugitivas del Desierto, denuncian o buscan incomodar esa alegría por el matrimonio igualitario, ¿no? Buscan desmantelar o por lo menos llamar la atención acerca de esta asimilación tan sencilla, tan fácil, ¿no? Y de hecho se preguntan en Onda Lesbiana, que fue una performance que hicieron en la en Marcha del Orgullo del 2008, si no me equivoco, lanzaban con ondas, que aparte, recordemos, ¿no? La onda fue un arma usada por los piqueteros en Neuquén y en Patagonia, entonces ellas recuperan este elemento que es la onda para lanzar consignas al aire, consignas donde, por ejemplo, decían, eh, soy torta y pobre, soy maestra torta, soy trans y lesbiana, o ¿cuánto cuesta ser normales? Mm. Entonces, esta es una pregunta que yo me hago, ¿no? Que digo, está bueno seguir preguntándonos. ¿Hay un arte gay? ¿Qué quiere decir eso? Porque a mí la verdad que me parece muy policíaco meterme en la cama de las artistas y los artistas. Y sin embargo creo que tiene que ser una reivindicación o bien postulada desde los propios creadores o creadoras o desde el discurso que se está señalando, ¿no? Desde la problemática que está señalando. Otra conclusión es que dentro del campo del arte, el mercado del arte, no vamos a encontrar estas manifestaciones porque las lesbianas no somos mujeres. Con esto quiero decir, si bien está de moda para el mercado, y no solo, y creo que las mujeres están eh, siendo visibilizadas más también en los museos, no solo porque está de moda, sino porque lamentablemente seguimos siendo más económicas. Es algo que se está revirtiendo, por suerte. Eh, pero bueno, es lo que yo experimenté trabajando en el MACBA, esta noción de son más baratas. Las identidades lesbianas seguimos incomodando, siguen incomodando a este status quo del mercado. Y probablemente sea también, y habría que verificar esta hipótesis, pero probablemente tenga que ver con que quienes manejan el mercado, coleccionistas, directores de museos, curadores que están en posiciones de poder, siguen siendo hombres hetero, cis, blancos. Una última conclusión, y ya redondeo, es que para las artistas y activistas lesbianas, hacer arte no está, no se puede separar de hacer política, de activar y de reivindicar una posición que es necesariamente interseccional. Bueno, podría seguir, pero vamos a cerrar acá.
Me quedo con la frase, las lesbianas no son mujeres, y es verdad, y es algo que leí en uno de los libros que vos me regalaste, así que lo tomo como un mensaje sumamente personal e inspirador. Si a alguien le interesa profundizar en esta frase que, bueno, llega con un poco de polémica, ¿no? Decir las mujeres no somos lesbianas, pueden buscar a Monique Wittig, se Las escribe con lesbianas no doble, somos mujeres. las lesbianas somos mujeres, Monique Wittig, W-I-T-I-G, Monique Wittig, y aclararse algunas dudas. Eso. También. Ese es de Spend. Sí, Sí. muchísimas gracias, Mariana Rodríguez Iglesias. La verdad que es una presentación impecable, cargada de un montón de historia y de relato, tanto personal como público, y creo que eso es un poco también lo que nos interesa, ¿no?, en Argentina Performance Art, en este tipo de jornadas, de un otro tipo de relato y de una otra historia, inclusive haciendo foco en el proceso. Ahora sí, el colectivo Etcétera está listo. Voy a pasar a presentarles. El grupo Etcétera, artistas que admiro muchísimo y que me han inspirado un montón antes y ahora. Así que para mí es un honor y un orgullo enorme. Es un colectivo formado en Buenos Aires en 1997. Etcétera es un colectivo multidisciplinario, integrado por artistas provenientes de la poesía, el teatro, las artes visuales y la música. Etcétera desarrolla experiencias tanto en espacios institucionales, museos, galerías, como también en las calles, en marchas y manifestaciones, utilizando variadas estrategias como intervenciones públicas y performances. En 2005, junto a otros artistas y activistas, fundaron el movimiento internacional Errorista, una organización que afirma el error como filosofía de vida. Desde 2007, Loreto Garín Guzmán y Federico Zuckerfeld, ambos cofundadores del colectivo, coordinan los talleres, el archivo y otras iniciativas. Bienvenidos. ¿Pueden activar ustedes el sonido? Ahí va. Hola Natacha, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, tenemos un problema con la luz porque acaba de atardecer acá en Santiago de Chile y no sabíamos que teníamos una luz de interrogatorio, pero no importa, estamos sufriendo, pero somos performers, lo podemos hacer. Gracias primero que todo a todo el equipo de Performance Argentina por la invitación, Art, por la invitación. Estamos en Chile. Acabamos de entrar en fase 2, retrocedimos de una salida exitosa de la cuarentena neoliberal a un ingreso profundo dentro de las casas con un toque de queda muy duro, así que es posible que si esto se alarga tengamos que huir. Y bueno, acá estamos. Saludos a todos los que están acá y felicitaciones Mariana por tu presentación. Vamos a empezar entonces, yo soy Loreto, él es Federico, sí. Y vamos a empezar rápido porque nosotros nos gusta hablar muchísimo, pero hoy y vamos a ver cómo nos va hoy. Teníamos la idea de poner unas imágenes así no se aburran mirando dos personas que hablan y vamos a partir de esas imágenes de algunas experiencias que tuvimos con Etcétera y también con el movimiento internacional errorista, bueno, ir tirando sobre la mesa algunos puntos para un posible debate sobre, sí, qué significa la performance política, si es que se puede hablar de performance política, y qué características puede tener en la actualidad, en 2020, en esta época tan específica. Pero para poder ir hasta el grano, llegar a ese punto, primero tenemos que hacer un recorrido mínimo por la historia. ¿No? Vamos a compartir pantalla. Etcétera. Etcétera no ha de ser definido. Imagine usted lo que viene después. Etcétera es una palabra acción que pone en crisis al sistema. Etcétera cierra y abre el discurso. Etcétera es, en todos los idiomas, un aliado en todo el mundo.
etcétera, es tiempo presente. Sus miembros no pueden ser contados. Etcétera, es singular y plural. Es femenine, masculine, indefinido. Etcétera, se suma, se resta, se divide y se multiplica. Etcétera. Y esa es la bandera de etcétera, con el cartílago del pez, en una de nuestras primeras, si se puede decir, performance, cuando entendimos de que un colectivo que se estaba formando recién en 1997, encontrábamos un estado muy decadente en ese final del menemismo, y una sensación de impunidad muy fuerte que fue la que nos llevó a hacer acciones artísticas en espacios como las manifestaciones, en este caso, bueno, son marchas de derechos humanos, y posteriormente en los scratches, digamos. Esa es una imagen que sale del diario Clarín. Salió una de las primeras veces que se pudieron hacer estas acciones frente a la casa, en este caso de Macera, ahí en la Avenida Libertador. Encontramos que una de las dificultades más grandes para poder llevar adelante esta performance, de alguna forma, en un contexto político, alguien tiene prendido el mic, en un contexto así, teníamos que hacer de la performance, de la acción, algo que tenga múltiples sentidos de análisis, que tenga humor, que permita que esta acción tenga un sentido y tenga no una funcionalidad, pero sí un espíritu acorde al momento que se estaba viviendo. Claro, podemos decir también que cuando surge el colectivo, nuestra práctica colectiva, con etcétera, que habrá sido en el año 97, los mismos movimientos, ¿no? Como el movimiento de derechos humanos, HIJOS, que fue la organización con la cual nosotros comenzamos un poco nuestro camino de militancia y de activismo. En esa época le llamábamos militancia, no activismo. Eso después llegó un poco después como una categoría más que venía desde afuera, ¿no? Y luego creo que después a mediados de 2011, 2010 se retoma, 2005, 2006, 2007, en Argentina se retoma la palabra militancia, pero la militancia junto a HIJOS, una de las problemáticas que teníamos como organización de chicos muy jóvenes, ¿no? Que queríamos un poco transformar la política como se venía haciendo, un poco Mariana habló también, ¿no? De ciertas formas de hacer política que ya no nos representaban como generación. Una de las necesidades más fuertes que tenía esa organización, y nosotros como parte de lo que fueron los scratches de HIJOS, en la búsqueda de justicia social en torno a los crímenes de lesa humanidad que fueron perpetrados en la última dictadura militar argentina, era poder llegar a los medios masivos de comunicación. O sea, una de las problemáticas que nosotros veíamos era que había una hegemonía muy, muy clara que venía de la mano de los medios de comunicación masiva. En ese momento no existían ni las redes sociales, ni Facebook, ni tampoco muchos medios alternativos. Había un muy lindo, me acuerdo que había unos compañeros que tenían un canal de televisión que se llamaba Utopía, creo, que era de los pocos canales de televisión que no fueran de los formales, que seguían las actividades de los HIJOS. Entonces, en cierta medida, etcétera, dentro de la comisión de Scratch empieza a formar, junto al GAC, a tener el rol de llamar la atención de los medios de comunicación masiva, permitir también crear una imagen en esos medios de comunicación masiva que fuera más atractiva que el simple hecho de una denuncia frente a una casa, ¿no? En ese sentido el arte tenía una función, pero que era bastante disfuncional a la vez, porque los artistas que nos acercábamos a HIJOS teníamos una particularidad también bastante transgresora. Entonces los medios de comunicación tenían una especie de amistad-rechazo, etcétera. Empieza a utilizar performances muy breves frente a la Casa de los Militares, que duraban de 3 a 5 minutos, eran muy, muy cortas y tenían la función de, en cierta medida, explicar o ilustrar de manera irónica y humorística los crímenes que habían sido perpetrados por el personaje que estaba siendo denunciado.
las performances, etcétera, duraron muy poco dentro de la historia de Hijos, debido a la gran represión que sufren los artistas y sufre la organización de Hijos, creo que como en el cuarto o quinto scratch que se hizo, frente a, ¿cómo se llamaba? ¿Rolón? ¿Pellón? Sí. Pellón, en Villa Urquiza. En esa scratch, que fue en el año 98 en Villa Urquiza, el que era en ese momento el ministro del Interior, que se llamaba Carlos Corach, que era muy enemigo de todas las libertades individuales que habían en Argentina, incluyendo las libertades migrantes. Yo me acuerdo muy bien siendo migrante. Bueno, había dicho que iba a reprimir muy, muy fuerte esa manifestación, y lo hizo justamente cuando había una performance de otro artista que se llama Andrés Cerneri, que ustedes lo conocerán porque hizo el monumento al Che en Rosario. Bueno, acá están viendo un poco la función que cumplía, etcétera, era ocultar el acto del escracho, de la marcación de la Casa de los Militares. Digamos que la estrategia era una idea de funcionar como señuelo, como, digamos, que la acción pueda distraer al personal de seguridad que estaba cuidando el lugar. En varios casos funcionó muy bien. Esta foto es épica, en pleno Recoleta. Es la casa de, bueno, Raúl Sánchez Ruiz, un partero que se encargaba de secuestrar bebés en la ESMA. Bueno, en fin. Entonces, bueno, así fue como dijo Loreto. La intención era poder lograr mayor visibilidad para la actividad, y sobre eso empezamos a desarrollar estas performances, que en realidad nosotros lo llamábamos teatro. Ahora le decimos performance porque esta charla es sobre performance. Pero hemos usado todas las categorías, depende de la conveniencia. Intervención urbana, por ejemplo, también se decía arte-acción, acciones de arte. Entonces, bueno, sí, se puede decir que es una performance porque está hecho en vivo, pasa una sola vez, sin ensayo y frente a los medios de comunicación, en este caso, que como Loreto decía recién, tiene razón, de que la función era un poco lograr de que tenga visibilidad la actividad y que se sume más gente. Bueno, ahí está el mismo personaje que aparecía en las fotos de Lesbianas a la Vista, Potato, que era un militante también de la organización de Hijos, que está tirando ese tacho de pintura. Bueno, pero entonces lo que pasó con las performances fueron que cada vez, para etcétera, estas acciones se fueron radicalizando más. No era fácil, digamos, era complejo porque el agenciamiento artístico frente a cualquier cosa, sea una organización, una ONG, un partido político, una institución, siempre es muy complicado para los artistas y más para los colectivos donde hay muchas singularidades, ¿no? Entonces, bueno, no era fácil para etcétera poder funcionar como una especie de aparato de propaganda. Nuestras propuestas cada vez eran más irreverentes, más surrealistas, y lo que se necesitaba en ese momento era hacer cosas más pragmáticas. Entonces, bueno, tuvimos que cambiar de técnica y empezamos a hacer acciones con títeres gigantes y otras cosas que no vamos a mostrar ahora. Pero llegó hasta ese momento la crisis del 2001, que fue el mejor momento para las performances, etcétera, porque pasaron de ser una cosa que nosotros organizábamos como una acción colectiva para dar apoyo, ¿no? Pero más bajo una especie de agenciamiento de una manera, porque tenía que pasar la idea, tenía que pasar por asambleas donde se discutía no solo el contenido de las obras, sino también todo, digamos. Pero así aprendimos muchísimo, porque también se aprenden otras cosas como lo que es la seguridad, lo que es la comunicación. Bueno, entonces el 2001 para etcétera significó que la performance empezó a estar en todos lados, ya no era propiedad de nadie, digamos, de los artistas, la potestad que reclama el arte sobre la performance se comenzó a diluir, porque la performance la hacía toda la gente, en estados realmente esquizofrénicos, frente a los bancos, frente a las empresas. Y a partir de ese momento, entonces, bueno, etcétera, decide participar de las asambleas de artistas que se estaban formando en ese momento. Había distintas asambleas y había una llamada Asamblea de Artistas Plásticos.
ahora sería Asamblea de Artistas Plásticos, pero en ese momento se llamaba Asamblea de Artistas Plásticos, y era más que nada un grupo donde, bueno, estaba por suerte gente como Juan Carlos Romero y otra gente que realmente participaba activamente, pero para Etcétera fue al principio una especie de desilusión, porque veníamos con mucho activismo, con mucha acción, improvisando este tipo de acciones y muy intenso, y de repente pensamos que en la Asamblea de Artistas íbamos a encontrar más apoyo para nuestras locuras, para las locuras que proponíamos, pero se estaban discutiendo como cosas también de coyuntura, como cómo salvar el museo, o cómo sostener los fondos el Fondo de las Artes, y realmente el país estaba en una explosión total. Entonces lo que nosotros hicimos fue que preferimos comenzar a participar en la Asamblea Interbarrial, directamente. Etcétera fue la Asamblea Interbarrial que se hacía en Parque Centenario, y ahí fue donde pudimos realmente lograr hacer una performance social, digamos, participativa, que fue, hasta ese momento para nosotros significaba como el top 10. Después fue quedando chica. Pero bueno, así fue como se originó el Mierdazo, que es la foto que estamos compartiendo ahora. Esas son las escalinatas del Congreso donde ahora se está debatiendo la ley misma, ¿no? Estamos viendo, bueno, en ese momento, todas estas personas que participan de la performance, no conocemos a nadie. Bueno, ahí abajo está Ariel, de rodillas me parece, pero el resto de personas no conocemos a nadie, son todas personas que vinieron al Mierdazo, fueron convocados por la Asamblea Interbarrial, que primero aprobó el Mierdazo, después el Mierdazo fue rechazado, aparecieron el personal de limpieza del Congreso, se generó un debate sobre el tema de si daba para usar excrementos o no, y además no era tan fácil conseguir tanta materia fecal, digamos que fue un tema. En un momento empezamos a rellenar bolsas con tierra, pensando que no iba a haber suficiente materia para armar esa instalación tan bella que dio que hablar. Y finalmente no, vino mucha gente, paseadores de perros trajeron una buena cantidad de material, porque ese era el material artístico de la obra, digamos. Sumado acá a la gran performance que está haciendo nuestro querido compañero Checha. Si estás viéndolo por Facebook, Checha, te mando un abrazo. Con esta señora que nos acompañó durante el Mierdazo, un profesor que se desnudó completamente. Bueno, el Mierdazo lo que significó para Etcétera fue como el delirio máximo que queríamos llegar, bueno, se nos cumplió. Y eso que tuvimos que citar a Piero Manzoni, tuvimos que citar al psicoanálisis para convencer a muchos artistas de participar. Saben que, bueno, es sabido que en psicoanálisis el excremento está relacionado al dinero, y esto era algo que se estaba dando en la puerta de los bancos frente al Congreso, y fue, digamos, como otro tipo de performance para Etcétera, porque no significó ningún tipo de agenciamiento, de propaganda, sino un acto anárquico, muy genuino, porque lo que se estaba haciendo era pudoroso, y bueno, fue una de las grandes performances que después podemos entrar en el debate. Claro, nosotros, ¿quién la hizo? Parte del éxito de este hit, de esta performance, que para nosotros es muy importante, que más que una performance fue una acción directa, que es el Mierdazo, fue la propaganda que se hizo para lograr que los medios de comunicación durante una semana antes a la acción anunciaran que iba a ocurrir esto, por lo cual tuvo una gran cobertura a nivel nacional e internacional, y tuvo una gran también convocatoria a nivel país. En ese momento sí habían surgido, no redes sociales, pero sí medios de comunicación alternativa, entre ellos algunos medios que tenían una serie de emails, que eran emails comunes, mailings, en esa época se usaban mailings, con lo que vendría a ser el WhatsApp ahora, que se lanzaban desde las asambleas y desde medios alternativos como Indimedia, Argentina Arde, y tantos medios alternativos que Ampress, que bueno, que luego fueron, además son los predecesores de que hayan surgido canales como el Canal Encuentro, y que hayan surgido muchas productoras de comunicación alternativa y contenido no hegemónico. La radio
Entonces ellos acompañaron muchísimo esta acción. Nosotros parte un poco de la práctica, etcétera, es que etcétera en sí mismo no ha logrado nada, sino es a través del contexto y los organismos y las organizaciones sociales y los locos también, porque hay gente mucho más errática y mucho más valiente, incluso que los propios integrantes de etcétera, en llevar a cabo, hacer esta puesta de cuerpo que vendría a ser la performance, y que vendría a ser también la performance política, ¿no? Bueno, ahí hay otras acciones, las vamos a ir pasando porque vamos a tomarnos mucho tiempo. Estas son todas acciones producidas post-2001, esto fue producido junto a la fábrica de aluminio de Limpa, junto a asambleas también de artistas, músicos, en la cual reclamamos, hicimos un ejército de locos, hambrientos y soñadores, en un momento donde había mucha hambre en la Argentina y donde también era muy difícil pensar proclamar la palabra utopía, ¿no? Que ahora vuelve a surgir la utopía, los sueños, resurge, ¿no? En estas últimas décadas. En esa época era casi imposible imaginar un sistema que no fuera el neoliberal. Esta otra es una acción que se hizo junto al colectivo del Grupo Arte Callejero, junto a Ardearte, fue convocada por etcétera, pero se unificaron un montón de colectivos que también tiene un poco parte de esta práctica política, es el juego. Vale. Ahí está. Esto ocurrió en Plaza de Mayo, justo cuando Duhalde, en el año 2003, declara una fuerte criminalización a los movimientos piqueteros, que habían crecido muchísimo post-crisis del 2001, y a partir de esta criminalización, él manda una especie de decreto, que vendría a ser una especie de contravención, de detener a las personas sospechosas de determinadas contravenciones. Era una ley bastante racista, clasista, muy violenta, que no solamente perjudicaba también piqueteros, sino también trabajadores del arte callejero, travestis, transexuales, y esta acción se convocó, que se llamaba Estamos Todos Detenidos, que era una acción que espontáneamente era un grupo masivo de personas que caminaban por el centro de Buenos Aires, y en un momento determinado, al silbido de un pitillo, se autodetenían en la pared como si estuvieran siendo detenidos por la policía. Y sí, lo que hay que destacar de esto es que realmente, según nosotros entendemos lo que sería la performance, tiene que tener algo que ver el cuerpo, ¿no? O el cuerpo en el espacio. Hoy en día los límites parecen tan difusos porque se ven muchas cosas que por ahí son una exposición de arte contemporáneo y alguien moviéndose o haciendo algo y dicen que es performance. Bueno, es algo para el debate, ¿no? Pero lo mismo, hay campañas gráficas, pero no tienen necesariamente por qué ser performance. En este caso nosotros esta acción que estamos todos detenidos, lo interesante de eso era que como no había un peso para hacer las cosas, ya no era como antes que habíamos hecho un ejército de hojalata con el INPA, estábamos hablando de un momento donde no teníamos ni para las fotocopias, entonces nos parecía que utilizando el cuerpo, simplemente con el cuerpo se podía generar algo fuerte, y bueno, también al mismo tiempo provocador como nos gustaba con etcétera. Fede, Loreto, perdón que los interrumpa, ¿quieren ir redondeando un poco? Quizás mostrar el video, o no sé, como ustedes quieran redondear. Bueno, sí, podemos ir redondeando o haciéndolo más cuadrado o triangular, como te guste más a vos. O pinchudo, como coronavirus. Sí, o dócil, o maleable. Pero sí, vamos cerrando. Bueno, entonces vamos a ir cerrando para contarles que lo que significa el rol de los medios de comunicación para la práctica de la performance política es, según nuestro criterio, fundamental. Es para la concepción que tenemos con etcétera, de estos años de venir laburando en ese campo, comprendimos que es importante que quede fuera de la historia del arte, pero dentro de la historia del país. Digamos, que las cosas no sean exclusivas para el gueto de la burbuja, de los amigues y el arte contemporáneo, sino que salga a invadir el espacio público, que salga a confrontar con la sociedad y a colaborar con causas que tengan realmente, a participar realmente de la vida social y no a recluirse en los espacios de confinamiento
paradójicamente, lo que es el coronavirus. Bueno, para cerrar entonces les vamos a dar un video de regalo. Todo esto lo paso rápido, que era buenísimo, mirá. Bueno, pero Pero eso bueno, será en otra cátedra. En otra Cátedra, o charla. después Bueno, podemos alargarlo de otra manera. ahí va, me despido Vamos. con esta foto y ahora les voy a pasar un video que es una sorpresa en realidad. ¿Sí? No está saliendo con audio ahí. ¿Ahora? Ahí ¿Ahora? Sí, sí. Listo. Listo, va a durar 6 minutos, me parece, a ver. 7 minutos. ¿Está bien? Déjalo. Que se van a multiplicar por 4 los helicópteros producidos acá en Saladillo hacia el mundo. Los tipos, algunos, viste, dudaban, viste, digo, soy yo no miento, te juro que los vi, y me dijeron que vuelan, no los vi volar, porque no tuve tiempo que vuelen, pero te juro que me dicen que vuelan. Los helicópteristas, como dice Ari, mira esto, Mariel, porque yo creo que el que llevó el helicóptero nos contestó inteligentemente. Fuimos a buscar una declaración y el tipo nos cagó hablando como del barrio. Pero ustedes sacarán sus conclusiones del otro lado por qué llevó el helicóptero. Escuchen y vean. Decía, bueno, ¿no? Tomar cosas que tengan que ver con lo que está pasando en el país, con imágenes así como lo que es la recuperación de la industria, nuevos puestos de trabajo. Y bueno, como vimos esta noticia de que se estaban volviendo a fabricar helicópteros, pensamos que bueno que es mostrar algo de lo que se está produciendo. Cuando a mí me mandaron en el chat interno helicóptero de cartón, dije, por Dios, ¿qué es eso? Es terrible. ¿Sabés qué es eso? Helicópterista, como dice Ari, ¿sabés qué es eso? Ese es el cajón de Herminio. Pero el tipo dice que apoya la industria nacional. Sí, vos te sí. ¿Existe un plan para desestabilizar al gobierno de Mauricio Macri? ¿Existe el plan del helicóptero? Aparece un helicóptero, pero va a salir en el paño, donde hace referencia a que Macri se podría ir en helicóptero. Con todo lo que significa, ¿no? Por lo que fue la crisis del 2001, de la Rúa, los muertos en la Plaza de Mayo. Yo lo comentaba eso, y había gente que me decía, bueno, un tipo puso un helicóptero entre 300.000. Y yo decía, bueno, suponete que hubiera puesto una... No sé por qué no se escucha ahora. Ahí va, ahí se escucha. Es el billete de helicóptero. Esto apareció fue como parte de un vuelto en Rosario. Esto circula en la ciudad de Rosario. Es un helicóptero y debajo dice Macri. Hay otro que lo ve mejor, ¿ves? El helicóptero Macri. Ya lo están sellando. Hay muchos billetes que dan vueltas con el... Sellado. Pero perdón, Edu, quiero preguntarte, si me dan este billete, ¿sirve este billete? La figura del helicóptero en Argentina es muy sensible, no es un tema para nada menor, simbólicamente es muy fuerte, obviamente es la referencia al final del gobierno de Fernando de la Rúa. Terroristas, no dice terroristas, dice terroristas, porque jugaban también con esa idea. Un billete destituyente, digamos. Mirá los billetitos cómo le meten. No, es terrible. El sello, le van sellando acciones psicológicas. Sí, claro, esto es obviamente. acción psicológica. Y era el de Roca, aparte, ¿no? Que tenía un mensaje ideológico. Bueno. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Bueno, gracias por estar del otro lado. El sábado fui a un recital, a Lollapalooza. Y en un momento pongo un video y la gente empezó a hablar de la marcha y yo no entendía qué pasaba. La gente pensó que estaba en la marcha, Lollapalooza era la marcha, pero bueno. Cuando vimos esos helicópteros en las diferentes marchas, me parece que el mensaje era basta de helicópteros, basta de lo que le pasó a Frondizi, lo que le pasó a Ilia, lo que le pasó a Alfonsín, lo que le pasó a De la Rúa, que gobiernos elegidos democráticamente ya basta de que sean interrumpidos por diferentes tipos de formas, de metodologías absolutamente golpistas. La tapa del libro retrata una, que fue la marcha del 24 de marzo, donde circuló en una supuesta marcha por la democracia y los derechos humanos, un grupo, aplaudido por el resto, circula con un helicóptero de cartón, o sea, aludiendo a la ¿Esta es la foto destitución. de ese día?
el propio Macri lo llama el plan. Y esto cuando la marcha el viernes pasado, en la marcha por la celebración del Día de la El helicóptero se veía, era bastante grande, se veía desde el palco. Cualquiera que habló ese día ahí arriba, se tiene que ir a la mierda. Terroristas, dicen terroristas. Terroristas, bueno, ni idea, eran los terroristas del Estado. Hay como mucho ruido ambiente y no se está pudiendo escuchar bien el video. Sí, lo pueden silenciar el administrador. ¿El administrador es el que está haciendo sonido o hay alguien del público que tiene abierto el micrófono? Bien, gracias. Igual me parece que ya está. Ya está, ya se entendió. Le dejo un poquito más la perlita, porque si no... Dale, sí. Regreso del club del helicóptero. Hay una conspiración contra Macri. No quiero dejar de cerrar sin mandarle un mensaje al simpático club del helicóptero, Trosco, kirchnerista, reciclador. Le voy a mandar 3 mensajes. El primer mensaje es que no van a poder, esto no es el 2001. Lo segundo que le voy a decir es que las jubilaciones van a aumentar por encima de la inflación. Y lo último que voy a decir es que no vuelven más, no el peronismo que puede volver, los que no vuelven más son los del club del helicóptero, porque la gente quiere paz y no violencia, quiere democracia y no patota, quiere un gobierno y no una mafia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Vamos a convocar a dirigirse a todos los presentes al señor presidente de la Nación, Mauricio Macri. Buen día. Qué día. Qué lindo día. Mirá. Va a ser un orgullo ver estos helicópteros en el mundo entero que digan hecho el Saladillo. Gracias a todos. Les agradezco un montón por esta presentación. Yo sé que tienen un montón de material para compartir. Pero del mierdazo no te podemos dar. Bueno, yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta inicial para hacerse. Yo no tengo una pregunta, pero sí me parece alucinante esto. Etcétera lo dijo muy claro, ¿no? La hegemonía de los medios masivos de comunicación, y en el video vimos eso, vimos cómo un copito de nieve se convirtió, ¿no? Como en una avalancha, una luz, y nombrado como un plan desestabilizado. O sea, me parece alucinante eso, ¿no? Como que un chiste, un error, un cartón, sea un plan desestabilizador, ¿no? Que también está marcando un poco cómo funcionan los medios de comunicación masivos, que toman cualquier pelotudez, la agarran, la sacan de contexto y lucran con eso sin investigar, ¿no? El fondo. Pero nada, me parece tan coherente, y me pregunto si esto ustedes se lo imaginaron o fue algo que de repente estaban ustedes mismas viendo como, ¿qué está pasando? ¿No? No, yo creo que, o sea, fue superador totalmente del errorismo, que sí imaginamos que iba a tener esa potencia, que sí iba a tener una llegada, porque el errorismo sí ocurre más o menos similar en Mar del Plata, que llega a comunicación masivo, que se confunde una bandera que dice erroristas con un grupo de terroristas, llega la policía, qué sé yo,
pero en este caso realmente nosotros no esperábamos como el nivel, por un lado el nivel de la utilización de símbolos que hay en el proceso de posverdad, que se vivió, que no sé si seguimos viviendo, seguramente seguimos viviendo el mismo proceso en el mundo, pero que en ese momento era muy claro que era una forma que el gobierno de ese momento, que era el de Mauricio Macri, era la única herramienta que tenía para seguir sosteniendo un sistema que había fracasado, un proyecto que había fracasado del gobierno. Sí, entonces fue muy loco para nosotros, o sea, fue muy claro en términos de que esa potencia de lo que tiene el lenguaje y el arte y lo simbólico, la ironía. Incluso Bifo, Franco Berardi Bifo, que es un gran amigo filósofo nuestro italiano, él en un momento, en diálogo con nosotros, plantea, ¿no?, que este hecho, ¿no?, como este hecho errático de crear este fenómeno del helicóptero de cartón, lo que produce es una ironía que desenmascara profundamente la farsa de este gobierno. Porque es muy fácil también, así como se utiliza ese helicóptero para producir un marco institucional que supuestamente está debilitado por un supuesto club, ¿no?, anarco-trotsko-kirchnerista reciclador. Por otro lado, es muy fácil desarticular y decir, bueno, esto es una farsa, vos lo mostrás ese video en el mundo y decís, ¿quién puede creer esto, no? Lo mostramos, tenemos muchos compañeros y compañeras por todos lados, y fuimos mostrándole a medida que nos animábamos, porque el proceso además es asesinato de imagen. Te hacen mierda, te ponen 5 días en la prensa y te destrozan todo, la gente alrededor, es un lío, además con acusaciones tan serias. Pero al margen de ese plan, digamos, sistemático de utilizar una acción artística, una performance que además es como si fuera a estar dentro de un film, una comedia tragicómica, tipo Mel Brooks o algo así, porque otras personas no pueden creer que alguien con un coso de cartón salga Joaquín Morales Solá con esa voz grave que tiene diciendo nunca hubo semejante amenaza contra la democracia. Eso para mí son los límites de la performance, y que además aprendimos que la performance ahora ya no la hacemos los artistas, la hacen los polítiques, les polítiques. Ellos hacen unas performances increíbles. Y en Argentina... Sobre eso, Fede, me parece algo muy interesante de rescatar, perdón que te interrumpa, sobre lo que vos dijiste de que el comitente que ustedes tienen son los medios de comunicación y no el contexto del arte en sí, ¿no?, para que no quede dentro de un marco elitista. Y creo que eso es algo un poco que une la presentación de Mariana en relación a la performance lesbiana o al arte lesbiano, ¿no?, donde también no se circunscribe dentro del mundo del arte, sino que vuelve a la calle, vuelve a la prensa, vuelve a la gente, se vuelve popular. No sé, Mariana, ¿cómo ves eso? No, claro, entiendo lo que decís, pero pienso que esa estrategia que acá las chicas, etcétera, supieron usar muy bien, el humor, usar los medios de comunicación y no al revés, casi como parásitos, porque finalmente están parasitando un sistema. Creo que eso es algo que estos grupos de performance lesbiana que yo fui nombrando, no sé si supieron capitalizar, no sé si supieron aprovechar, más allá de que estuvo el humor, como si a lo mejor hubieron otras urgencias que resolver previo, ¿no? Pero las escuchaba al grupo, etcétera, te escuchaba a vos y pensaba como, realmente sería una táctica para empezar a implementar esta, ¿no? La de infiltrarse de alguna manera, casi sin que los medios de comunicación masiva se den cuenta, infiltrarse en sus agendas, ¿no? Yo creo que para nosotros siempre ha sido como súper claro, Mariana, que es como, yo creo que siempre la posibilidad de infiltración no es meritoria netamente de una estrategia, como antes decían, ¿cómo era que le llamaban? Que nosotros como nos molestaba muchísimo esa cosa si había sido efectiva, ¿no? Okay. Para nosotros el arte no debe ser efectivo, el arte es arte. Pero a veces tiene efectividad, a veces cumple un rol que es impredecible y eso lo hace arte. Lo otro es otra cosa, es comunicación. Entonces,
Claro. Es el contexto, para nosotros siempre ha sido un poco, incluso después con la Internacional Errorista, nosotros en el 2005 creamos un manifiesto del teatro errorista, en donde un poco entendemos que hay una posibilidad ahí, en ese juego, ese vaivén entre el cuerpo, la palabra, la acción, que a veces produce errores, fallas en el sistema que uno no las espera. Y esas fallas en el sistema son completamente artísticas. O sea, no son no buscan un efecto, no buscan el efecto que logran. Y yo creo que un poco, lo que vos te referís un poco que a mí me pareció interesante, y voy a hacerte una pregunta, porque vos sos curadora, ¿no? Nosotros somos artistas, vos sos curadora. Entonces, yo hago una pregunta. Dentro de tu pregunta, vos te planteás si hay un arte lesbiano o una performance lesbiana. Y mi duda es si existe una curatoría lesbiana, si existen instituciones que se estén pensando desde una identidad determinada, si es necesario, por otro lado, construir, porque uno lo piensa y dice, por un lado es muy necesario las reivindicaciones identitarias, porque exactamente lo que hacen es sacar de la negación aquello que ha sido negado. O sea, nosotros, ponte tú, nos pasa desde nuestras prácticas que a nosotros se nos negó durante años, y los mismos incluso historiadores amigos. Tuvimos que salir del closet. Los mismos historiadores amigos de nuestras prácticas tendieron a decir, son activistas, quédense afuera, ¿no? Porque el medio, esto que vos decís, dentro del medio hegemónico hay prácticas a las cuales les cuesta ingresar. Vos hablaste de mercado, yo no hablaría necesariamente de mercado, porque las prácticas artísticas no necesariamente tienen que ser de mercado, pero sí tienen derecho a sobrevivir dentro del mundo del arte, con mercado o sin mercado. Entonces mi pregunta es, si vos crees que en el contexto actual, con toda la transformación que ha habido un poco gracias al movimiento feminista también, si existe una si tú crees que existe una curatoría lesbiana y una intención, y por otro lado, si tú crees que el sistema de arte tiene la capacidad de asimilar eso, o sea, porque uno sabe, hay muchas directoras de museo lesbianas, directora de Arte Va lesbiana, era lesbiana, pero no sé si Arte Va como institución era una institución lesbiana. Entonces, esa es mi pregunta, te la hago así. No, y de hecho, está buena. Esto mismo que vos nombrás, ¿no? Traes este ejemplo Arte Va como con una dirección lesbiana, que también ahí es donde yo digo, nos ponemos un poco policíacos, quién es, quién no es, ¿no? Pero quizás yo creo que a tu primera pregunta de si hay una curaduría lesbiana, creo que sí, puede haberlo, como puede haber un arte, si es esa si hay una propuesta ex profeso de parte de quien lo hacemos, ¿no? Si yo digo, voy a hacer una curaduría lesbiana y estas son las reivindicaciones y por esto es necesario que estemos, esta es la visibilidad que queremos dar, esta es la lucha que queremos dar. Pero no creo que sea como algo que automáticamente se desprenda de con quién me acuesto, yo como la curadora, ¿no? Eso me parece como fundamental. Pero además, existen museos en otras partes del mundo donde la palabra gay o la palabra lesbiana está en el cartel, digamos, ¿no? Así como hay archivos, por ejemplo, está esta palabra acuñada en inglés que es her story, en lugar de history, ¿no? Como poder, como lograr también como manipular el lenguaje para que diga algo que tiene un sentido de otra manera oculto, ¿no? No es lo mismo history que her story. Y hay, de hecho, hay unos archivos de lesbianos de historia, de Her Story Archive, que son archivos lesbianos. Como me parece que se puede, y me parece que es necesario manifestarlo. Después también hay otra discusión, que también me parece que está entrelazada en todo esto, que es que yo nombraba en un momento a las fugitivas del desierto, que son activistas y artistas y teóricas de la Patagonia, de Neuquén. Ellas, por ejemplo, no quieren visibilidad. No buscan la visibilidad. Y sin embargo tampoco buscan el silenciamiento, buscan algo que está en el medio, ¿no? Porque a veces la visibilidad también tiene que ver con cómo podemos ser más fácilmente capturadas por el mercado, ¿no? Bueno, todo esto que ya sabemos que es también la instrumentalización de las identidades. Entonces, me parece que ahí es como súper necesario el debate, y es súper necesaria la discusión, y como con todo lo que tenga que ver con lo identitario, no asumir, no dar por sentado. No sé si respondí tu pregunta.
parece súper interesante porque, o sea, a mí me pareció interesante la pregunta desde ese sentido, o sea, como de plantear si necesariamente, que para nosotros nos ha pasado mucho, porque nosotros exactamente pasamos de la calle a estar en un circuito muy hegemónico, mainstream, bienales, qué sé yo, que no necesariamente porque la temática fuera política, la posición de la institución iba a ser política de izquierda, o política anticapitalista, o política progresista. Entonces, en el sistema de arte, que es un sistema bien complejo, además, no sobre todo las artes visuales, que uno no entiende por qué la performance cae en las artes visuales y no cae en el teatro, porque es escénica, es más escénica que visual, pero donde uno también entiende que el medio de arte visual depende muchísimo del mercado del arte, de los coleccionistas y de los sectores más ricos del mundo, porque son ellos los que sostienen. Entonces, para nosotros siempre, eso por ejemplo fue muy interesante, por eso nos interesó siempre ingresar a ese medio mainstream para hacer una disputa también ideológica dentro de ese medio, en donde uno lo que veía era eso, ¿no? Como, bueno, te meto un poquito, ahora por ejemplo está de moda todo lo que viene afro o indígena, algo indígena, disidente, LGBT, y vos decís, es genial, porque es lo que esperábamos, ¿viste? Es lo que uno esperaba, patear el tablero para que se venga para el otro lado. Pero tú dices, bueno, porque la institución incorpore esas temáticas no significa que la institución se esté transformando. No, el tema claro, o que le dé un tratamiento que responda a esas voces subalternas tampoco, ¿no? Como qué tratamiento se le está dando a eso. O que las represente realmente. Claro, vos nombraste hoy pinkwashing, como un término anglo, que lo entiendo, está greenwashing, pinkwashing, bueno, barrio gay friendly, está dentro de la gentrificación, ¿no? Hace poco vi una publicidad de un banco donde era un matrimonio de dos mujeres, pero vestidas tipo matrimonio. Era una cosa... Y a mí lo que me parece que es muy fuerte es como cualquier identidad, como dijo Loreto, puede ser cualquier identidad que empiece a salir, a decir existo y todo, rápido viene la máquina de chupar. Benetton fue genial, no Benetton el productor sino las campañas gráficas, ¿no? De colores, con el SIDA, con no sé qué, bueno, ¿qué serían las campañas? Todo esto está detrás también, no quiero sonar de conspiración, pero las Naciones Unidas, los grandes tratados internacionales que los teman de Documenta, no lo ponen los curadores de Documenta, los pone la agenda del mundo. Por supuesto, pero por eso es que está... Visto, ¿no? Con las fugitivas del desierto estaban en contra del matrimonio igualitario como reivindicación. En un punto, si vos sos, o sea, si estás realmente en contra de la heteronorma, estás en contra de algunas instituciones que no las discutimos, ¿no? Como, ¿quién se quiere casar? ¿Por qué está buenísimo casarse? Si Foucault, una de las cosas que justamente señalaba Foucault es que el odio que nos tienen a los homosexuales no tiene que ver con quién cogemos, sino tiene que ver con a quién le dedicamos nuestro tiempo, a quién le queremos dedicar nuestros aportes. O sea, realmente lo genital, lo sexual como acto sexual es lo menos importante. Esto lo dice Foucault. Digo, lo viene diciendo, ¿no? Desde los años 70. Entonces, realmente es lo que nos vemos cuando... ¿viste? El matrimonio igualitario, lo festejamos, lo celebramos, y no estamos discutiendo si es el matrimonio eso que queremos como forma de vida, y no unas reivindicaciones que son propias de la identidad lesbiana, es la reivindicación de una familia con otro orden, de que yo pueda ser familia de mi amiga, de que yo pueda tener una amiga con la que tenga relaciones, pero no por eso dejar de ser mi amiga, digo, como algo distinto de los modos de vincularnos. Entonces, igual creo, Mariana, que hay yo me di cuenta ahora con la pandemia, en donde nos pedían, por ejemplo, siendo yo extranjera, qué sé yo, cuando Fede venía para acá a Chile, estar casados. Y yo ahí entendí, y cuando yo viví algunos años en Argentina, también en un momento estuve ilegal, y nunca nos casamos, ¿no? Somos compañeros, pero fue la primera vez que dije, mierda, es estar fuera del marco de la legalidad, en un estado de excepción,
es muy complejo. Y entonces ahí No, que uno si también te pasa, entiende, que si te pasa algo, no te claro, toman como una persona suelta uno nomás. entiende también que las reivindicaciones, o sea, ciertas reivindicaciones como el matrimonio igualitario, y yo tengo varias amigas que me lo han dicho, o sea, es como, se convirtió en un momento una forma de ser legal dentro de un sistema, sobre todo yo creo para los sectores populares, o sea, yo creo que en Argentina fue muy importante el matrimonio igualitario para ciertos sectores populares donde esa existencia era muy importante. O sea, yo tengo amigas lesbianas que son bolivianas, amigos gays que son peruanos, bolivianos, que era muy importante porque era entrar en el marco de la legalidad, ¿cachai? Y eso es muy jodido, o sea, lo jodido es cómo transformar el sistema, cómo se transforman las leyes. Justo hoy día en Argentina se está discutiendo eso. O sea, es que yo creo que el problema no es la ley de matrimonio igualitario en sí mismo, y es fantástico, si te querés casar, digo, yo estoy a favor de la libertad de elección, te querés casar, casate, sino de que esta sea la reivindicación, la única reivindicación, dejando por fuera otros modos de vida, porque, digo, si yo, no sé, tengo una amiga, pareja, compañera con la que no me quiero casar, pero quiero estar acompañándola cuando está enferma, no tengo chance, me tengo que casar, y si no me quiero casar, ¿qué hago? Digo, pienso en esto como en otras tensiones que se tienen que seguir discutiendo y que no deberían estar como amparadas sobre, ¿no? Como, bueno, conseguimos el matrimonio igualitario, listo. O sea, sí es una contradicción que un sistema de igualdad de derechos se base en el matrimonio, familia y la propiedad privada. Claro. Eso sí es una contradicción para UNE, que es anarquista. Pero no puedes exigirle eso a toda la sociedad, eso sí. No, por eso es una discusión peluda y es una discusión difícil de tener porque tiene todas estas aristas, sin duda. No, sin duda. Me parece igual re interesante esta discusión, como dijo Loreto, en el marco de que en Argentina se está debatiendo un derecho humano muy importante y muy necesario, y más allá de la elección, creo que está bueno que esté la posibilidad de quien quiera casarse con quien quiera, y también, como dice Mariana, de más allá de tomarlo como un terreno ganado, es algo que simplemente tendría que haber estado siempre, y el terreno ganado sería quizás pensar otro tipo de construcción, ¿no? Ahora Nevena Martinovic, la coordinadora general de Argentina Performance Art, va a estar leyendo algunas de sus preguntas, pero si quienes hicieron estas preguntas necesitan alguna corrección o ampliar, nos dicen y también podemos habilitarles el micrófono. Bueno, hola, yo soy Nevena, yo coordino este proyecto, y ahora vamos a ir un poquito para atrás porque las preguntas quedaron un poquito arriba en el chat. Les voy a leer ahora una pregunta que hizo Lala. Lala, si querés agregar algo, podés abrir tu micrófono. Yo leo tu pregunta y después, si querés, te doy acceso para que hables si querés agregar algo. La pregunta de Lala es para Mariana. Dice, ¿por qué el arte lesbiano no está en los espacios institucionales? Me pregunto cuál es el interés de que se institucionalicen estas manifestaciones performativas. Si es por la visibilidad, por lo económico, por la legitimación. Y si en realidad la performance no busca justamente echar luz sobre lo periférico y es una forma de resistencia a los espacios institucionales. Y por otro lado me surge la duda si la lucha por la institucionalización no es desde el archivo, y en este sentido, ¿qué clase de archivo estamos queriendo construir? Bueno, Lala, qué pregunta. Mi primera impresión, o lo primero que me sale responderte, es que tal vez no me corresponde a mí responder eso, dado que yo no soy un artista de performance lesbiano, y la pregunta por qué es lo que, por qué querrían o no querrían estar formando parte del sistema del arte, del mercado, es una pregunta que creo que debería ser respondida por quienes están persiguiendo esto, ¿no? Sí creo que un sistema, un campo del arte con espacios más inclusivos es deseable. O sea, yo sí siento eso, que sí que es deseable un espacio más diverso, donde aparezcan más voces, donde más identidades puedan manifestarse.
si la motivación es económica, si la motivación es legitimación, ya eso es como, no sé, sería como muy a lo puntual de cada caso. No lo puedo pensar en abstracto, ¿no? Como, así como tampoco existe un feminismo y hay varios feminismos, imagino que hay varias voluntades después, ¿no? Y cuando hablas del archivo, de hecho, no lo nombré en la presentación, pero debería haberlo hecho porque es muy importante, que es el archivo Potencia Tortillera. Es un archivo organizado por varias lesbianas que fueron parte del activismo de algunos grupos que sí nombré. Potencia Tortillera está online, es un old school blogspot, y tiene mucho material, que te digo, pues, que si te interesa, me parece que, y ahí sí lo están pensando como un archivo vivo, un archivo de memoria activista, donde horizontalmente cualquiera puede participar. No sé, me parece que es buena la pregunta, y creo que esa es la pregunta que, como que cada una de las personas, volviendo a tu primera pregunta, ¿no? Cada una de estas personas que quieren o aspiran a alcanzar estos lugares, está bueno que se lo hagan, ¿no? Esta pregunta, como, a ver, ¿y por qué querés llegar ahí? Nada, primero muchas gracias, y gracias Marian por la respuesta. Me parece que hay algo que también contaban recién las chicas del grupo, etcétera, y también retomando un poco esto, como que mencionabas vos del casamiento, que quizás podríamos bien preguntarnos como desde un paso atrás sobre la institución misma, ¿no? Como si pudiésemos crear otro tipo de institución, en vez de pensar de pertenecer quizás a una institución en la que muchas cosas no estamos de acuerdo. Quizás también sería válido, como me parece que hay un poco de las cosas que fueron saliendo hoy, que prestaría para crear una institución distinta, ¿no? Y hacerla nuestra. Vínculos, Eso. ¿no? Tal vez, porque institución suena como algo que siempre va a estar con la inercia de lo pesado, ¿no? Yo pienso como en algo mucho, en agencias más pasajeras, en vincularidades, ¿no? Como, ¿por qué no pensar nuevas Sí, vincularidades? alianzas, ¿no? Alianzas, o sea, es muy lindo, no sé si conoces la Lesboteca Latina, que es un podcast que está en Spotify, Lesboteca, y bueno, hay un capítulo muy lindo que es el capítulo de Marta Dillon, donde ella cuenta cómo fue su vínculo justamente con Liliana Maresca, y creo que ahí es como nada, se te abre la cabeza de cómo es necesaria realmente pensar otras vincularidades. Bueno, No sé si no lo escuchaste, te lo recomiendo. Creo que en parte, ¿no? Eso es lo que hace la performance lesbiana, el activismo y la performatividad política, ¿no? Y eso, todo esto que están hablando ahora, no sé si se relaciona con la pregunta siguiente que hizo Natalia Forcada. Parece muy loco cómo la performance y su porosidad es el espacio del arte donde más se dan prácticas de género. En ese punto, la performatividad de género y el concepto amplio poroso de Diana Taylor sobre performance abraza esto. Y cuenta que hace poco una amiga trans de Brasil me decía que ahora se está dedicando a hacer obra objetual después de dedicarse a la performance, porque ese espacio también podía ser suyo. Me quedo pensando en qué se nos está permitido o no, como si hubiera un lugar para cada género. Está citando a L. Bernardini. Retomando un poco lo que dijo Lala y lo que dijo la pregunta anterior o el comentario anterior, yo creo que igual es sumamente, o sea, obviamente pensar que las instituciones van a cambiar y que son lugares amables, nosotros nos gusta el lugar de conflicto, entonces nos gusta pisar las instituciones que nos rechazan, principalmente porque ahí descubrimos el tipo de sistema que se construye desde las instituciones. O sea, para nosotros hacer política es comprender la estructura sistémica que conforma las desigualdades. ¿Por qué se producen esas desigualdades? ¿Por qué se produce un sistema, este sistema de infelicidad? Y ahí hay un entramado. El tema, cuando uno decide quedarse afuera, o sea, nosotros siempre hacemos una cosa bastante bastante pulpo, de estar adentro y estar afuera. Siempre dijimos, es un oportunismo dialéctico. Claro, un oportunismo dialéctico en ese sentido. Por un lado, incomodar a ese sector políticamente correcto, que te exige estar afuera cuando tú no piensas igual que la hegemonía, que cuando tú no piensas igual que esa hegemonía del mercado, ¿no? Yo estoy hablando de esa hegemonía del mercado y no de otra hegemonía. Incomodar esa hegemonía es un gesto absolutamente político.
Segundo, los cuerpos que incomodan esa hegemonía por lo general son cuerpos pobres. O sea, yo no creo solamente que la performance sea un campo político fuerte donde estos cuerpos incomodan y donde nosotros, esos sectores marginados, ya sea por su ideología, ya sea por su vestir, ya sea por su cuerpo, ya sea por su disidencia, ya sea por su clase, por su raza, queda ahí, ¿no? O por su gordura, por su flacura, por cualquier tipo de disidencia queda al margen, y de repente es cooptado, después es obviamente reciclado, tirado, qué sé yo. También el campo de la performance y de la poesía, o sea, yo creo, insisto que la poesía también es un campo que todavía... Ahí hay fuerza lesbiana a morir. Todavía no hay trabajo ahí, o sea, todavía a ti, yo te digo, nuestra experiencia, yo lo digo así, siempre lo digo cuando doy talleres o clases en la universidad, estudiantes de arte, yo siempre digo, a nosotros nos han obligado durante años, somos gente ya vieja, tenemos 22 años de colectivo, pero siempre se nos dijo, a la calle, a la calle, a la calle, ustedes son activistas, y nosotros artivistas, después nosotros dijimos, no, artistas, siempre dijimos, nosotros somos artistas, artistas que piensan de determinada manera, visten de determinada manera, actúan de determinada manera, crean arte de otra manera. No somos activistas, el activismo no debe ser pago ni rentado ni nada, eso es militancia, es gratuito y se hace por amor y por pensamiento y por ideología. Ahora, en el arte, habemos artistas que tenemos pensamiento político, y esos somos los mínimos, los menos. Yo me acuerdo una vez en una discusión... Pensamiento político, digamos, de compromiso. De pegar espadazos. De tratar de luchar. Sí. Ahora somos muchos, yo veo que en Argentina creció muy grande eso, y en el mundo, porque hay una desigualdad muy grande, pero te digo, en esa situación, esos cuerpos que son muy complejos siempre han sido cuerpos marginados, vulnerados, o a los cuales se les pide que estén afuera, que son molestos, mirá son lo que hicieron con Lemebel. Mirá como que es incorrecto y me interrumpe. Pero mirá, Pedro Lemebel, entonces, la plusvalía simbólica. Exacto. ¿Quién se queda con la plusvalía simbólica de toda esta... Daniel Sanjurjo, murió pobre, el Reina Sofía le compró la mitad. Yo también tengo mucho resguardo con el tema de los archivos, o sea, nosotros dijimos, nosotros como etcétera, podemos tener un archivo y morir pobres, miserables, y el archivo algún día va a valer. Y va a llegar un tercero, un mediador, que se va a apropiar de ese archivo. O que va a sacar un plusvalor de ese archivo. Entonces, la pelea política para nosotros en un momento se convirtió en decir, bueno, ¿por qué no discutir en ese medio las condiciones que nosotros queremos y cómo imaginamos ese medio? Más allá de que nosotros queramos crear instituciones paralelas. Obvio, en esas instituciones paralelas nosotros somos tal cual como queremos ser. Somos los directores. Creamos vínculos, creamos afectos, pagamos bien, o sea, nosotros creamos nuestra propia asociación y pagamos bien, tratamos bien a la gente, con igualdad de condiciones, no así las instituciones en las que por lo general trabajamos. O sea, nosotros en un momento, yo me acuerdo cuando nos dijeron, en un misma bienal, activista o artista, era una cosa que había que llenar, ¿no? Como en el formulario de tu trabajo. Y nosotros dijimos artistas de performance, artista visual. Pusimos muy duro. Bueno, nosotros teníamos viático y teníamos hotel. Claro. El que puso activista quedó ahí. Y nuestros amigos que venían de Palestina, de Colombia, no sé qué, estaban en un hostel. Sí, no, pues sí. Comiendo en un comedor comunitario. Yo dije, ¿cómo no completaste? Me decía, my friend, no puedo volver atrás. Llaman de Google y chau. La diferencia que vivimos en la industria ese es otro tema. Venimos a hablar de performance. Bueno, pero yo contestaba un poco la pregunta de eso, es decir, yo por qué no tengo derecho, un cuerpo trans, ¿por qué no tiene derecho a hacer arte objetual? No solamente tiene derecho a hacer arte objetual, tiene derecho a tener galería, tiene derecho a representarse como quiera. O sea, cada artista, o sea, uno puede decidir ser parte del mercado o no. El tema es que el mercado del arte no permite que cualquiera ingrese a ese mercado. ¿Cuál es el mercado del arte? Avísenme, por favor. Sí, o cuando ingresan hay diferencias, ¿no? En el mercado no todas valemos lo mismo también, ¿no? Igual me pareció muy interesante la reflexión de Natalia, ¿no? De cómo a veces una identidad, por cómo la ve el afuera desde una construcción marginal, se espera mucho más, ¿no? Que vaya a la calle o que haga performance, que utilice eso que la convierte en marginal, más que permitirse, como dice Natalia,
del trabajo de L. Bernardini, que búsquenlo porque es muy bueno, se ponga a hacer de repente arte objetual, ¿no? Como eso de permitirse, y me puse a pensar, bueno, en Mariana y su búsqueda por la performance lesbiana, digo, quizás hay más identidades autodefinidas como lesbianas que trabajan desde otros lugares, más que quizás hoy estar problematizando tanto ese lugar, ¿no? No sé, me queda como muchas preguntas abiertas en relación a este tema. Nata, en relación a esto último que decían los chicos, les chiques, les etcétera, quería leer una pregunta de Gabriela, que dice, si la institución se la fagocita a la performance, no pasaría a la performance a ser parte del mainstream y perdería su posición política y arquivista. Bueno, el mejor ejemplo de eso, totalmente, tienes razón, es así. Marta Minujín es el ejemplo cabal de eso, y contra eso tenés a Alberto Greco, por decir, ponele. La verdadera performance, la inmaterial, nada. La vida, sí, sí, sí. En cambio, Sí. la que vale millones en Wall Street... Ojo que Greco también, ¿eh? No Greco quiero dar una murió. respuesta banal, pero la industria detrás de todo esto, de todas las miserias, de las muestras temáticas, de las muestras blockbuster, como ella mencionó, y todo eso, detrás de eso hay una tonelada de gente laburando, y la mayoría de todo se lo quedan las empresas aseguradoras y transporte. Es así. O sea, es algo donde mejor, si vos comparás cuánto se gasta en mover, no sé, nosotros lo vivimos y lo vimos con mis propios ojos, Loreto y yo. Con lo que sale mover las obras de León Ferrari, compras un departamento en Cava. ¡Mover! ¡Mover! Sí, No Méndez. mover, Méndez se lleva todo. Sí, pero Edelmiro Méndez. Para Entonces, ser cortita. no, para entender que hay una cosa que está por fuera, somos una pieza muy pequeña y lo mejor es que estemos unidos. Entonces, justamente, hay que tratar de que todas las identidades, sea gay, lesbiana, LGBT, todo, vamos a seguir, digamos, activando de forma, ¿cómo se puede decir? Ahora después del COVID, volver a encontrarnos en las calles, volver a vivir Sí, ahora sobre lo que es la performance, porque la performance no es por Zoom. La pregunta sobre la performance fagocitada, yo no creo. O sea, yo creo que un artista que hace performance en institución, hay muchos artistas que hacen performance en institución, hay este chico, ¿cómo se llama? Que es muy famoso en Argentina, Osías ya no. Él hace performance en la institución, nunca hizo performance en otro lado, y es una performance muy linda, a mí no me gusta, pero es un buen performer, y es su lugar. Y ha hecho una muestra, lo ha hecho en la calle también, ¿eh? Claro, lo ha hecho en la calle, pero te digo, su lugar es somos de escuelas distintas. Son escuelas distintas. El mundo del arte. Ahora, cuando uno va a un museo y tú ves, no sé, fotografías del Mayo francés, ¿no? O cuando un fotógrafo, porque eso nunca se le cuestiona, por ejemplo, a los fotógrafos documentalistas, nosotros tenemos muchos amigos fotógrafos documentalistas y siempre hablamos porque nos sentimos muy cercanos, estamos en el filo de la primera línea juntos. Ellos están fotografiando y nosotros estamos viviendo la represión. Entonces, es muy interesante porque estamos en el mismo lugar, ¿no? A ellos nunca se les cuestiona. No se les cuestiona ni siquiera a quién le tomaron la foto, ¿no? O sea, no se le cuestiona si la persona a la cual esa foto hermosa, histórica, autorizó esa foto. Total. Sí se cuestiona la autoridad sobre si uno utiliza esa foto en otro registro, qué sé yo, la captura. Porque el fotógrafo tomó la captura. Pero jamás se le cuestiona a un fotógrafo del Mayo francés que puso la foto del Mayo francés en el Museo Louvre, que se acabó el Mayo francés. O sea, el Mayo francés jamás se acabó porque esté en un museo. El Mayo francés aconteció. Y la performance acontece, y el arte de acción y la política acontece. Entonces, el mierdazo aconteció. Si después se mostró en el Museo Ludwig, se mostró después. Y si yo lo quiero vender a 100.000 euros, mejor aún, porque me compro un centro cultural y hago cosas mucho más potentes. Entonces, con tu propia institución. Hay un juego muy perverso en ese lugar, en ese miedo terrible dentro de un mercado donde algunas piezas deben permanecer inmaculadas y deben morir pobres y deben morir arriesgadas, desrasgadas, empobrecidas, y otros no. En relación a eso que estás diciendo, Loreto, muchos que te repiten que seas pobre levantan a otros en el mercado.
Y eso yo creo que nosotros como artistas y No debemos permitirlo. los curadores amigues, tienen que ser muy cuidadosos, porque lo que están generando es una desigualdad de condiciones muy grandes dentro del mercado y dentro del sistema laboral, porque seguimos siendo los pobres. Yo tengo eso, Pedro Lemebel decía, a mí me invitaron a mostrar a San Pablo y no me pagaron ni el hotel, ¿cachai? Porque estaba en una curatoría dentro de una curatoría, y Pedro Lemebel estaba muriendo de cáncer, ¿cachai? De la garganta. Entonces tú dices, ¿qué es ese trato? ¿Qué es ese trato? Me quedo con lo pobre y lo conecto con algo, perdón, Neve, voy a leer un comentario último de Fennel, que creo que se conecta mucho, donde dice, hay mucha performance lesbiana, marica, trans, traba. El tema es que esa perfo se encuentra en espacios under, manejados usualmente por personas pertenecientes también al colectivo, y son espacios muy por fuera de la institución. Bueno, ¿no? Volviendo a esto dónde está la performance lesbiana, dónde está la performance trans, dónde está la performance marica, y dónde está el lugar del pobre. Y dónde está el lugar del pobre que evidentemente es funcional también al sistema, y adhiero a todo lo que dijo Loreto. No, en realidad era con respecto a esto, porque me había quedado pensando en lo que se había hablado de esto de tener un registro o historicidad sobre la performance disidente, por ponerle un nombre que no me gusta, pero que bueno, engloba un poco más a lo que es la performance lesbiana, gay, marica, trans. Eso, no está solamente en las calles, hay un montón de espacios culturales y espacios abiertos que quedan por fuera del museo y que quedan por fuera de la institución, y que muchas veces tampoco llega a la calle, y que es parte de la performance y también creo que es parte de los lugares seguros, porque ahí también tendríamos que entrar en el tema de, bueno, de cuán seguro es hacer una performance siendo una persona así en la calle, y cuán seguro es hacer una performance siendo, teniendo una identidad marginada en plena calle. Como que creo que también hay otras situaciones que van por fuera, que hacen que, no sé, que también no tenga ese privilegio de poder estar en un lugar más público o más institucionalizado, o no sé, o la llegada se llega si está dentro de la moda. Rescato lo que dice Fennel en relación a la inseguridad de la calle y al privilegio cis en cuanto a la manifestación corporal, y eso es una realidad, y lo destaco, así, simplemente. La pregunta es de Norma, dice, ¿no ves una analogía en la evolución que tuvo el movimiento queer respecto de la visibilización del movimiento gay, entre comillas, hegemónico blanco de clase media, con el recorrido del movimiento lésbico respecto de los movimientos feministas? Yo creo que si está Norma por ahí nos puede aclarar mejor, pero mi interpretación, Marian, tiene que ver con lo que muchas veces hemos hablado, de la diferencia de los gays, cis y blancos, a diferencia de las lesbianas, que dentro del movimiento queer, dentro y fuera del arte, no importa en la sociedad, en el mundo, siguen estando muchísimo más marginalizadas y menos visibilizadas que lo que es el hombre gay, cis y blanco, ¿no? Por supuesto, y en la presentación es lo que traté de poner en evidencia o denunciar también eso, porque nuestro mercado del arte, nuestro campo del arte, hay un montón de manifestaciones y un montón de artistas y participantes y galeristas y compradores que son abiertamente gays, hombres blancos, cis, ¿no? Y no podemos decir lo mismo en términos de cantidad de gente para una lesbiana, ni hablar si esa lesbiana aparte es marrón o negra, ¿no? O trans. Entonces es como, sí, y yo no creo que haya un recorrido tan me parece que el recorrido del movimiento lésbico dentro de los movimientos feministas es muy áspero y es muy ríspido, y no es para nada orgánico, no es natural, no está saliendo, no fluye. De hecho, dentro de los feminismos podemos encontrar TERF,
¿no? Digo, o sea, Sí. ya está, o sea, con eso ya podemos decirlo todo. No es una articulación tan directa. Por eso muchos de estos movimientos, como de estas organizaciones, como Mujeres Públicas y otras, sus manifestaciones artísticas fueron en los encuentros nacionales de mujeres. Por ejemplo, las Mujeres Públicas hicieron una movida cuando se estaban preparando el primer día del Encuentro Nacional de Mujeres de, si no me equivoco, el 2008, que fue en Mendoza, así que después me corrigen si es la fecha o no. Mientras se estaban organizando para dar la primera charla de apertura, no sé qué, ellas irrumpieron con una bandera naranja que decía, y con una pelota naranja que le iban tirando en el público, que era la mancha lesbiana. Y decía, las lesbianas ya no nos escondemos, ahora jugamos a las manchas. A la mancha, decían, ¿no? Y esto lo hicieron en el Encuentro Nacional de Mujeres porque les parecía importante nombrarse, visibilizarse y aparecer de una forma lúdica, pero también virósica, dentro de un espacio como el Encuentro Nacional de Mujeres, que por algo también después cambió su nombre, ¿no? Perdón, Marian, aprovecho a les etcéteras a decirles muchas gracias y chau, les damos el último chau, que tienen que correr, ahí están avisando por el chat, por el toque de queda. Acá, sí. Así que muchísimas gracias a les Nos vemos en etcéteras. Baires. Nos vemos en Baires. ¡Ey, chau, Pe! Chau, Loreto. Vamos a la vigilia. Sí, Ese es mi comentario. Ahora voy, lo tengo que hacer. Yo no estoy del otro lado de la ciudad, pero allá vamos. Yo la sigo con el corazón. Y por No, YouTube. pero está buenísimo este debate y todas las preguntas que van saliendo y que nos podamos responder y haberlos tenido a las chicas de etcétera, con todo ese recorrido que tienen hecho y con el impacto que han tenido. Yo me salí en los medios masivos de comunicación y aparecer como una amenaza es enorme. Yo creo que tenemos que aprender un montón hay que aprender un montón de esto que ellas dicen. Bueno, no es una táctica, no es una estrategia, nos salió por error. Bueno, no sé, equivoquémonos un poco más. Evoquemos esos márgenes de error. Sí, Entonces, plantearlo, ¿no? Como en oposición a la construcción capitalista de éxito y de cómo tenemos que proceder, ¿no? En una línea. El proyecto, contra el paradigma del proyecto. El matrimonio, bueno, ¿no? Todo vinculado al capitalismo, y creo que si revisamos también mucho de la historia de los feminismos, vamos a entender muchas respuestas dentro del capitalismo, ¿no? De cómo nos han puesto en función, ¿no? de la economía mundial. Total. Quiero agradecer a todos los presentes, tanto en Zoom como en Facebook, que han estado participando en este día histórico tan especial. Hemos recibido muchísimos mensajes de compañeras que están haciendo resistencia en la calle. Nat, ¿se puede escuchar esto en otro momento? ¿Cómo sí, es? Exacto, iba a decir eso, que lo van a ver luego en diferido. Y también agradezco el honor también de tener muchísimos colegas de performance en este momento, y también próximos ponencistas dentro de estas jornadas virtuales, como es Eduardo Molinari, como es Dolores de Argentina, como es Santiago Cao. Muchísimas gracias. Gracias a todos, muchas gracias por sumarse. Los esperamos en las otras jornadas. Fue un placer, fue hermoso. Igualmente. Gracias. Bueno, que sea ley.